En otoño, los Apalaches del Sur parecen un espectáculo que la naturaleza misma ha diseñado para capturar los sentidos y el espíritu de quien los visita. Las montañas se tiñen de rojos intensos, naranjas profundos y dorados brillantes. Los ríos que serpentean por los valles reflejan la luz de un sol suave y rasante, mientras que la niebla matinal envuelve los picos y crea un ambiente casi místico. Cada curva del camino, cada sendero que se adentra en los bosques de arces y robles, parece contar una historia que se remonta a milenios. Es un paisaje que no solo atrapa la vista, sino que también hace que el corazón desee quedarse, que invita a caminar lentamente y a sentir la conexión con la tierra, como si cada hoja y cada piedra tuvieran memoria. Durante miles de años, estas tierras no fueron solo un lugar de belleza natural, fueron el corazón del territorio Cherokee. Aquí se encontraban el oeste de Carolina del Norte, el este de Tennessee y los altos valles de Georgia. Durante gran parte de ese tiempo, la historia parecía sencilla y lineal. Los Cherokees habían habitado estas montañas desde siempre, sus raíces profundas en los bosques, los ríos y las colinas. Su existencia parecía natural y continua, como si estas montañas hubieran sido hechas para ellos y ellos para ellas. Los Cherokees eran un pueblo del sureste, con tradiciones, rituales y un profundo respeto por la tierra que los sustentaba. Su vida giraba en torno a los ciclos de las estaciones, la caza, la pesca y la agricultura de maíz, calabaza y frijoles. A esta narrativa de arraigo y pertenencia ancestral parecía completa, hasta que los estudios lingüísticos comenzaron a revelar una historia más compleja y sorprendente. El idioma Cherokee pertenece a la familia iroquesa, una extensa red de lenguas que incluía a los Mohawk, Seneca y Oneida, todos ellos ubicados a cientos de kilómetros al norte, en la región de los Grandes Lagos. Esta dispersión geográfica era desconcertante. Los Cherokees hablaban un idioma que, según la lógica de la distribución de las lenguas, no debería estar en el profundo sur. Durante siglos, lingüistas y antropólogos se preguntaron cómo podía existir esta anomalía lingüística, un idioma extranjero en un territorio que, según toda evidencia histórica previa, parecía haber sido su hogar desde siempre. Los mapas tradicionales de Estados Unidos dibujaban límites culturales claros. Los Cherokees eran vistos como un pueblo distinto, duradero y aparentemente inmutable, profundamente arraigado en los Apalaches. Pero el análisis lingüístico contaba otra historia. Cherokee, siendo parte de la familia iroquesa, estaba aislado de sus hermanos lingüísticos por vastos bosques, ríos caudalosos y siglos de migraciones y cambios poblacionales. Este enclave solitario planteaba una pregunta persistente. ¿Cómo llegó una lengua iroquesa al corazón del sureste, tan lejos de sus parientes del norte? La antigua narrativa de un pueblo siempre asentado en estas montañas comenzaba a desmoronarse, y las respuestas no podían encontrarse únicamente en mapas o listas de palabras. Resolver este misterio requería ciencia, a un enfoque sistemático y la capacidad de mirar más allá de la superficie de la historia y la geografía. Las pistas no estaban en los dialectos ni en la cerámica antigua, sino en el código genético que cada célula de los Cherokees llevaba consigo. El ADN mitocondrial, transmitido exclusivamente a través de la línea materna, ofrecía una ventana única hacia el pasado. Cada persona hereda este pequeño anillo de información genética de su madre, casi sin cambios, salvo por mutaciones raras que se acumulan lentamente a lo largo de miles de años. Entre los pueblos nativos americanos, casi toda la ascendencia materna pertenece a 4 haplogrupos fundadores, A, B, C y D. Estos linajes, identificados por genetistas en la década de 1990, rastrean migraciones humanas que comenzaron en Siberia y continuaron hacia América hace entre 15,000 y 20,000 años. Cada haplogrupo funciona como una firma única, registrando viajes antiguos, divisiones poblacionales y asentamientos que dejaron huellas invisibles en el ADN de sus descendientes. A diferencia del resto del genoma, el ADN mitocondrial no se recombina, lo que permite un rastreo directo de la línea materna.
Comparando patrones y frecuencias de estos haplogrupos entre diferentes tribus y regiones, los investigadores pueden reconstruir cómo las poblaciones se movieron, dónde se asentaron y cómo algunas líneas genéticas desaparecieron con el tiempo. Este enfoque científico abrió la puerta a descubrimientos que cuestionan radicalmente las historias tradicionales enseñadas en libros de texto y mapas históricos. En 1999, sí, el debate sobre el haplogrupo X pasó de la especulación a la evidencia concreta. Dos equipos independientes trabajando en continentes distintos publicaron resultados sólidos y replicables. Cada laboratorio extrajo ADN mitocondrial de voluntarios nativos americanos en instalaciones estériles y aisladas, amplificando cada muestra mediante PCR duplicada y utilizando controles negativos para descartar la más mínima contaminación. Los resultados fueron inequívocos. El subgrupo X2 apareció en ciertas líneas nativas americanas con una firma genética completamente ausente en cualquier muestra europea conocida. Verificaciones cruzadas con cientos de genomas europeos contemporáneos confirmaron la misma pauta. No hubo mezcla reciente ni superposición. Al secuenciar la misma región en distintos laboratorios y replicar los resultados, los investigadores descartaron de manera definitiva cualquier error de laboratorio o contaminación colonial. La conclusión fue ineludible. X2A es un linaje antiguo, presente en América mucho antes de Colón. Su existencia obliga a replantear la historia de los cherokees y de sus parientes del norte, revelando un pasado de migraciones, conexiones culturales y raíces profundas que superan cualquier mapa o narrativa previa. La genética, unida a la lingüística y la memoria oral, comenzaba a reconstruir un mosaico humano más complejo y fascinante de lo que se había imaginado durante siglos. Un mapa publicado en 2002 transformó radicalmente la forma en que los investigadores podían visualizar este antiguo misterio. Casi 1,600 muestras de ADN mitocondrial, recolectadas de tribus de toda Norteamérica, se representaron en un mapa de calor, donde cada punto mostraba la frecuencia del haplogrupo X2A. La visualización era más que un simple gráfico. Era un relato geográfico de siglos de historia humana, un testimonio silencioso de migraciones, separaciones y asentamientos. El resultado fue innegable y fascinante. Un punto caliente se destacaba en torno a los grandes lagos, abarcando desde Michigan y Ontario hasta el corazón del territorio iroqués y algonquino. En estas regiones, la presencia de X2 alcanzaba hasta un 12% en ciertos grupos tribales, indicando que este linaje estaba profundamente arraigado en la población del norte y que había persistido durante milenios. Cada punto del mapa contaba una historia genética que se remontaba a tiempos prehistóricos, mucho antes de la llegada de los europeos a América. Por contraste, en el sureste, e incluyendo la tierra de los cherokees, la frecuencia de X2A era sorprendentemente baja, cayendo a menos del 1%. Esta diferencia no podía explicarse como mera casualidad. Sugería un antiguo movimiento poblacional desde el norte hacia el sur. Lo que este patrón revelaba era más que genética, era la huella de migraciones humanas que habían sido preservadas en el ADN materno y en la estructura lingüística, un registro vivo de cómo los pueblos habían viajado, se habían asentado y habían adaptado sus culturas a nuevas geografías. Cuando los investigadores superpusieron este mapa genético sobre los límites históricos de las lenguas iroquesas, la coincidencia fue casi perfecta. Este alineamiento no era fortuito. Indicaba una historia de dispersión y migración, se confirmando que los cambios en el lenguaje y los movimientos poblacionales estaban entrelazados. La lengua y la genética se complementaban como dos cronómetros antiguos que habían registrado el mismo viaje, corroborando historias que habían permanecido ocultas durante siglos. Los lingüistas, al estudiar cientos de palabras clave y analizar cambios fonéticos específicos, calcularon que la lengua cherokee se separó de sus parientes del norte hace entre 3,000 y 4,000 años. Este cálculo coincidía con la época en que los ancestros iroqueses abandonaron la región de los Grandes Lagos y comenzaron a establecerse en el sureste.
La ciencia moderna estaba así, confirmando algo que la tradición oral cherokee había preservado durante milenios. En las historias Kawa, los ancianos hablaban de una migración del norte, y transmitida de generación en generación mucho antes de que cualquier mapa científico pudiera documentarla. Era un ejemplo extraordinario de cómo la memoria colectiva de un pueblo puede conservar hechos históricos que la ciencia descubre miles de años después. Sin embargo, el ADN por sí solo no narra toda la historia. El ADN mitocondrial sigue únicamente la línea materna, un hilo delicado dentro de un tapiz mucho más amplio y complejo de ascendencia humana. Linajes raros como X2A pueden desaparecer en una sola generación, borrando señales genéticas que podrían haber revelado aún más sobre movimientos poblacionales antiguos. Este fenómeno se evidenció de manera dramática durante la Caminata de las Lágrimas de 1838, cuando aproximadamente un cuarto de la población cherokee murió debido al hambre, sin las enfermedades y las duras condiciones del desplazamiento forzoso. Esta tragedia provocó un severo cuello de botella genético que eliminó muchas líneas ancestrales, borrando fragmentos de la historia que solo ahora la ciencia puede intentar reconstruir. Hoy los kits de ADN vendidos al público ofrecen una visión limitada y a menudo incompleta de estas complejidades históricas. Aunque pueden revelar algunas conexiones generales, no capturan la riqueza del linaje ni reflejan con precisión la historia de los pueblos. Por eso la investigación genética rigurosa, guiada por la aprobación de las tribus y respetando su soberanía sobre los datos, es fundamental para comprender la verdadera historia de los cherokees y de otros pueblos nativos. Afirmaciones que intentan vincular el haplogrupo X con antiguos israelitas o europeos ignoran por completo la evidencia científica. El X2A se separó de sus parientes eurasiáticos hace más de 15.000 años y no se encuentra en ninguna población del Viejo Mundo. Cualquier intento de usarlo como prueba de migraciones fantásticas hacia América simplifica y distorsiona la realidad. La verdadera historia es mucho más profunda y fascinante. Revela migraciones humanas antiguas, conexiones culturales y una resiliencia extraordinaria que se ha transmitido a lo largo de miles de años. El futuro de esta investigación depende del respeto absoluto hacia los pueblos originarios, su consentimiento, la soberanía de sus datos y los principios éticos que protegen su patrimonio cultural y genético. Los próximos capítulos de este misterio no serán escritos por científicos externos, sino por los cherokees mismos, quienes mantienen viva la memoria de sus ancestros y sus viajes. La ciencia solo puede seguir lo que la memoria del pueblo nunca olvidó, uniendo genética, lingüística y tradición oral en un relato común. El haplogrupo X no es evidencia de israelitas o europeos perdidos. Tales afirmaciones tergiversan y simplifican peligrosamente la evidencia. La verdadera historia, emergente tanto del ADN como de la tradición oral, es infinitamente más extraordinaria. Habla de viajes ancestrales, resistencia cultural y una continuidad histórica que desafía las simplificaciones modernas, revelando la compleja y fascinante riqueza del legado cherokee y de todos los pueblos originarios de Norteamérica. Si te interesan más historias en las que el ADN cambia la historia, suscríbete, porque la próxima es aún más impactante que esta.